Lo que noto cuando doy las clases, que lamentablemente para nuestro país, lo que noto es que la gente no tiene mucho conocimiento de lo que está pasando ni de lo que podría llegar a pasar. Y por eso el gobierno actual, que es un gobierno que está dentro del programa, dentro del proyecto político, es un proyecto neoliberal. Es decir, tenemos que diferenciar, hay dos modelos que hemos tenido en la historia de nuestro país. Desde el siglo XX hasta la fecha hemos tenido dos modelos. El modelo neoliberal agroexportador, que en un momento dado no se llamó neoliberal, porque el nombre de neoliberal aparece recién, más o menos para el año 76, que fue el golpe de la dictadura militar, pero que antes no tenía ese nombre de neoliberal, pero que tenía las mismas características que tiene ahora. Y ese modelo neoliberal se basa en una actividad, necesariamente se basa en una actividad que es agroexportadora. O sea, que todo el modelo neoliberal se caracteriza porque, más allá de las intenciones y de lo que digan los diferentes gobernantes, se caracteriza por la destrucción de la industria. Es decir, parece mentira, ¿no es cierto? Parece mentira que hubiera gobiernos y hubiera personas que hicieran, incluso nuestros compatriotas, que puedan tener intencionalmente la idea de la destrucción del aparato productivo y de la industria, fundamentalmente. Porque el modelo neoliberal tiene como base económica la agroindustria. La agroindustria y la agroexportación. La agroindustria es que ocurre lo peor que le puede pasar a un país, que es lo que le está pasando a nuestro país en este momento. No hay nada peor en términos de política macroeconómica. A lo mejor en términos individuales como personas pueden pasar cosas muy graves, pero dentro de lo que es la macroeconomía, de lo que es la política económica, no hay nada peor que que haya personas que van quedando paulatinamente sin empleo, sin trabajo. Y esto pareciera, o por lo menos desde la óptica del gobierno, incluso de todos los gobiernos neoliberales, es una característica. Ustedes lo pueden ver en cualquier país europeo. Lo que se caracteriza en España tiene 25 o 26% de desempleo, que es una barbaridad. Para que tengan una idea de lo que está pasando en España, nosotros cuando tuvimos la crisis del 2001, que fue una situación agobiante para todo el país y para toda la sociedad argentina, teníamos ese nivel de desempleo, teníamos el 26%. Y cuando hay un nivel de desempleo del 26%, viene acompañado necesariamente con un alto nivel de índice de pobreza. ¿Por qué? Porque el desempleo implica necesariamente la pobreza y la indigencia. Es decir, cuando terminó el periodo de 2001-2002, el nivel de pobreza llegaba en la República Argentina, nuestro país, llegaba a más del 50%, es decir, había un 50% que eran pobres y había casi un 20% que eran indigentes. Ustedes saben, les estoy preguntando, ¿ustedes saben lo que significa o cómo se evalúa la situación de que una persona pasa a ser pobre o pasa a ser indigente? Les pregunto, porque si lo saben, sigo adelante y no lo explico. Si no lo explico, ¿cómo es el proceso? No me contestan. Los informes, por ejemplo, que establecen los niveles de pobreza como del Banco Mundial, ponen sobre el PBI un parámetro como para medir esas condiciones. Entonces, más o menos con lo que vos me decís, que te agradezco la intervención y le pido a cada uno de ustedes que intervenga, porque acá lo que tenemos que hacer es manejarnos, primero por eso le decía, en confianza, que nos tratemos, porque el objetivo de esta charla es que aprendamos todos un poco. Yo voy a aprender un montón de ustedes, así que, pero si necesito que participemos. Entonces, el nivel de pobreza está en función de una canasta de productos que se dice que estos productos entran, que es la canasta básica. ¿Qué incluye esa canasta
canasta básica. Es lo que yo necesito para vestirme, lo que necesito para lavarme el shampoo para el pelo, desodorante, la comida, si voy a ir al cine, eso incluye una canasta básica. Y eso tiene un valor, porque yo sumo que hay paquete de hierba, hay azúcar, hay ropa, y voy sumando todo eso, y resulta que la canasta básica hoy, así hay diferentes evaluaciones, porque tampoco el INDEC, que sería el organismo del Estado que tendría que dar estas estadísticas que yo le estoy dando, no existe porque desapareció. Después que apareció el gobierno de Macri, el INDEC desapareció y prácticamente se borró. Bueno, esa canasta está más o menos así, tipo promedio, a pesar de las diferentes opiniones que hay, entre 14 y 15 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que no gano 15 mil pesos, soy un pobre. ¿Por qué? ¿Por qué está en 15 mil pesos? No valía 15 mil pesos hace 4 meses atrás. La canasta hace 4 meses atrás estaba en 7, 8 mil pesos, ahora está en 15 mil. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que me va modificando el valor de la canasta? El hecho más grave de lo que significa, lo más grave que nos puede pasar a todos, que es la inflación. Porque la inflación, ustedes capaz que a lo mejor piensan que la inflación... ¿El poder adquisitivo de inflación es lo mismo? Poder adquisitivo de la inflación, es decir, lo que hace la inflación es te quita el poder adquisitivo a vos. Es decir, ¿por qué? Porque la inflación significa el aumento de los precios de las cosas que vos necesitas y que están incluidas en esa canasta básica. Ahora, si esas cosas aumentan y a vos no te aumenta el ingreso, el salario o el ingreso que tengas, ¿qué quiere decir? Que a medida que a vos te tienen el salario reducido y por otro lado te aumentan los precios, entonces cada vez vos te podés acercar menos a tener acceso a esa canasta básica. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación es muy alta, la canasta básica cada vez se me va alejando más. Por eso, desde que comenzó el gobierno de Macri hasta ahora, en función de ese cálculo de la canasta básica, hay 1,5 millones nuevos de pobres. ¿Qué quiere decir que hay 1,5 millones de personas, de nuestros hermanos argentinos, hace 4 meses no eran pobres, porque tenían acceso a la canasta básica. Hoy, como dejaron de tener acceso a la canasta básica, se transformaron en pobres. Y además está la otra canasta, que es una canasta mucho más reducida, que calcula de la misma manera que lo anterior, calcula la indigencia. Esa no es una canasta básica, sino que es una canasta alimentaria. Lo único que hay en la canasta es lo que vos necesitas para comer y sobrevivir, que no te mueras, digamos. Esa canasta está mucho más abajo de 14.000, está más o menos alrededor de 7, 8.000 pesos. Pero eso implica que hay como un 20% de personas en Argentina que son indigentes. ¿Qué quiere decir indigente? Que no le alcanza el sueldo para cubrir lo mínimo indispensable para sobrevivir en lo que hace únicamente y exclusivamente a los alimentos. Eso es todo producto de la inflación, porque la inflación no lo considere ninguno de ustedes como una cosa que ocurre como si voy caminando por la calle y me cae un rayo. Eso es una fatalidad. O voy caminando por un balcón y se me cae una maceta. Eso es una fatalidad. La inflación no es una fatalidad, es el mecanismo fundamental que tiene el poder económico para transformarnos de personas que somos normales en pobres o en indigentes. Se da cuenta que funciona así la canasta básica. Es la inflación lo que me está determinando. ¿Qué es lo que va a pasar? Una pregunta. La canasta básica para medir la pobreza o la indigencia, ¿es en relación a una persona o a un grupo? No, es a un grupo familiar. Es a un grupo familiar, una familia pongámosle una familia tipo de 4 personas. Es decir, el ingreso que tendría esa familia. ¿Entiendes? Ahora, si vos vivís solo, porque vivís solo, entonces, bueno, es muy difícil que si vivís solo entres en un nivel de pobreza. Pero esa familia, pongamos una familia tipo de 4 personas, cuyo ingreso
no llega a 16, 17 mil pesos, esa familia, esos 4 integrantes de la familia son pobres. Yo le preguntaba, porque el otro día otro economista, no me acuerdo, dijo que el problema no era tan grave como la inflación, sino que si teníamos un poder adquisitivo que nos permitiera, que nos van aumentando sucesivamente y no tenemos ese poder de compra, entonces el problema no es la inflación. Por eso es la pregunta. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Durante el gobierno que duró de 2003 al 2015, siempre, todos los años, en función de la paritaria, los incrementos de los salarios eran superiores a los incrementos de la inflación. Ahí está. ¿Se entiende la diferencia? En este momento hemos tenido, por lo tanto, pero además no había una inflación del nivel que hay ahora. Porque la inflación es un mecanismo creado intencionalmente para generar más pobre y más indigente. Ustedes me van a decir, y bueno, pero puede ser que sean tan malos, que sean tan perversos. No es que sean perversos, es el negocio. El negocio, porque cuando yo genero más pobre y más indigente, lo que va a caer va a ser el salario. Porque imagínense, ¿qué pasaba en el 2001? Había un puesto para trabajar en un supermercado y había una cola de 4 cuadras. Entonces te decían, ¿querés trabajar? Sí. Bueno, en vez de ganar 4.000, que es lo que deberías ganar, te voy a pagar 1.500. ¿Aceptás o no? ¿Y qué vas a decir si atrás tuyo había 400 personas? Entonces, para bajar el salario hay que generar pobres e indigentes y generar desempleados intencionalmente, con un nivel de desempleo como el que había el 31 de diciembre de 2015, que era del 5,9%, no hay posibilidades técnicas de bajar el salario. Y ahora les explico otra cosa. El salario y la ganancia de los empresarios son dos cosas inversas, pero depende de uno, depende del otro. A ver si me puedo explicar. Si yo quiero incrementar los salarios, tengo que bajar el nivel de las ganancias de los empresarios. Y viceversa. Si yo quiero incrementar la ganancia de los empresarios, tengo que bajar los salarios. No hay técnica posible para que aumenten los salarios y las ganancias simultáneamente. ¿Me entiendes? Entonces, un modelo económico neoliberal. Eso quiero que te quede claro, porque como te voy a decir, me doy cuenta que tenés una visión equivocada de la cosa. En un modelo que no sea ni neoliberal, que es lo que te estaba comentando, que desde el 2003 al 2015 los incrementos de salario eran superiores a los incrementos de inflación, eso significaba pérdida de actividad de los empresarios. Sí. ¿Me entendés? Por eso es el odio, la brecha, esa es el odio fundamental. Por eso pelean permanentemente. Si vos aprendés la tele ahora va a aparecer Lázaro Báez, pero permanentemente, es una cosa permanente, esa afición al gobierno anterior. Y no es que sea yo defensor del gobierno anterior, lo digo porque es así, objetivamente. Lo que no le pueden perdonar, que durante 12 años, no recuerdo cuántos años eran, las ganancias se fueron minimizando en función del salario. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, ya te doy lo que quería levantar la mano. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Los empresarios no es que quieran ganar mucho, quieren ganar el máximo, que es otra cosa, es algo distinto a mucho. Yo puedo ser un empresario que quiero ganar mucho, pero no me conformo con ganar mucha cantidad. Necesito ganar el máximo en cada momento a cualquier costo. Si yo no gano el máximo, entonces estoy como empresario en una situación, digamos, de perdedor, por lo menos en relación con los otros empresarios que compiten conmigo. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hay
que tener bien claro. La inflación es la herramienta fundamental del poder económico concentrado para generar más pobres y más indigentes, y con eso generar desempleo, y además para el desempleo como medio para generar la caída del salario, y la caída del salario como una forma de incrementar las ganancias de los empresarios que conforman el poder económico concentrado. Porque la inflación no depende de la ley de oferta y la demanda, como nos quieren hacer creer estos tipos que hablan todos los días por televisión. La inflación es una decisión política de los empresarios y son esos que conocemos como formadores de precios. ¿Y la devaluación cómo se organiza? ¿Cómo? La devaluación. La devaluación no fue una devaluación, esta última devaluación fue una devaluación. Lo peor que le puede pasar a los trabajadores, lo peor que le puede pasar a la población argentina que vivimos en un salario, seamos trabajadores intelectuales, manuales, lo que sea, es la inflación. No hay nada peor. Pero hay algo que genera la inflación. Hay algo que es generador de inflación. Eso generador de inflación es la devaluación. ¿Qué significa la devaluación? Acérquese, compañero, venga. Eso es lo que les quiero explicar. Entiéndanmelo bien porque esto es fundamental. Significa que yo tengo que tener una relación entre la moneda internacional, que es el dólar, y el peso argentino, que es el peso nuestro. Eso pasa en todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como es la primera potencia del mundo económica y fundamentalmente la primera potencia militar, nos ha impuesto a todos los latinoamericanos que nosotros tengamos que aceptar como moneda internacional la moneda que ellos mismos producen. ¿Se entiende? Porque nosotros tenemos que tener, nosotros como país, y si es Brasil le pasa lo mismo, Perú, tenemos que necesariamente que tener dólares. ¿Se entiende? Porque si no tenemos dólares no podemos pagar lo que debemos y no podemos pagar lo que importamos, porque lo que se importa y lo que debemos hay que pagarlo en dólares. Hay dólares con respaldo y dólares sin respaldo. Nosotros tenemos dólar con respaldo, patrón oro, y dólar sin respaldo. No, el dólar ya hace mucho, desde el año 1971 hasta la fecha. Bueno, es una república, porque esto también tiene devaluación. Bueno, eso es lo que les quiero explicar. Entonces, nosotros tenemos que tener dólares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso de la exportación? Ahí viene el tema de la exportación que está relacionado con los dólares. Si yo soy exportador y vendo por $1.000.000 soja al exterior, que es el caso de los exportadores argentinos, y el tipo de cambio ¿qué es? El precio del dólar en pesos. El precio del dólar en pesos se llama tipo de cambio. ¿El tipo de cambio qué es? Es ese valor que tiene el dólar en función de los pesos. Ahora bien, si yo exporto por $1.000.000 soja, me va a llegar el $1.000.000. A mí que soy exportador, me lo va a pagar quien recibió la soja del exterior. Ahora bien, ese millón yo no lo puedo tener. Lo tengo que cambiar en el Banco Central. Y el Banco Central me va a dar el equivalente del $1.000.000 en pesos. Si el dólar está a 9 pesos, me va a dar ¿cuánto? 9 millones. ¿Se entendió? Hasta ahí se entendió bien. Pero si el tipo de cambio ahora en vez de 9, o pongámosle de 10, lo llevo a 20, ¿cuántos pesos me va a dar? 20 millones. Es decir, ¿se dan cuenta cómo cambió la situación? Porque ahora, para mí, yo que soy exportador, antes me entregaban 10 millones por la misma cantidad de productos que yo exportaba. Ahora exporto lo mismo y en vez de darme 10 millones me dan 20. Ese fue el gran robo de la devaluación, porque transfirió a esas 6 o 7 empresas transnacionales
lo que nosotros estábamos percibiendo. ¿Por qué? Porque la devaluación inmediatamente generó la inflación. Y entonces la inflación lo tuvimos que nosotros con ese pagar más caro todo lo que consumimos, lo que estamos haciendo es transfiriendo a esos exportadores esa diferencia que se lo llevaron a su casa. ¿Se entiende lo que es la devaluación? Y se encuentra lo que es la inflación. No hay devaluación sin inflación. Lo que decía Pradegay de que iba a devaluar y que no iba a haber inflación era mentira. Es una mentira como una casa, como todas las cosas que dicen. Todo lo que diga este gobierno está basado en la mentira. No existe ningún viso de verdad. Es decir, es más, anunciaron que iban a devaluar con anticipación a la devaluación para que la inflación sea más alta. Porque todo empresario, cuando sabe que va a haber una devaluación, ¿qué hace? Suponete que vos sos empresario, ¿qué haces? Que aumenta los precios. Mirá, si yo tengo este par de zapatillas, yo fabrico zapatillas y en Nueva York cuestan $100 y el tipo de cambio acá está 10, ¿a cuánto voy a vender las zapatillas? A 1.000 pesos. Porque siempre lo voy a valorizar en dólares. Pero si ahora, suponete, viene la devaluación y en vez de 10 pesos se va a 20, ¿a cuánto voy a vender la zapatilla ahora? A 2.000 mangos. Por eso los empresarios ajustan a precio dólar todo lo que van vendiendo, pero nosotros no podemos ajustar a dólar nuestro salario. Y ahí viene el robo. ¿Se entiende? Entonces, sí, hay todo un discurso neoliberal y me parece que está bueno que lo charlemos acá para tener estrategias políticas para confrontarlo, que está vinculado a la competitividad internacional. a la competitividad internacional y del tercer año. Ellos dicen que Argentina es un país que tiene unos salarios muy altos y eso hace que industrializarte sea imposible porque no puedes competir con los salarios vietnamitas, con los salarios coreanos, con los salarios chinos, incluso algunos países latinoamericanos. Y te ponen en un territorio donde efectivamente la resignación del salario es lo único que te vuelve competitivo. Y hay una pequeña variante de infraestructura, de cositas menores, digamos, pero por ejemplo no se plantean en la discusión política internacional de lo económico. Y te concentran ahí y te dicen, ustedes, yo no soy kirchnerista, ustedes tenían un proyecto que era de consumo interno, pero de muy poca competitividad internacional. Y eso llega un momento que es lo que dicen ellos, que vivimos en una especie de mentira, de burbuja, de celebración o de felicidad popular, pero que eso nos invalidaba a la hora de articular internacionalmente con el mundo. Es decir, no sé si lo que vos me querés decir que la devaluación era necesaria. Ellos dicen eso, que la devaluación era parte de esa estrategia para volvernos competitivos y todo eso. Es decir, no, por más devaluación que haya, nunca va a ser el nivel de competitivo de nuestros productos, salvo aquellos productos agropecuarios que tienen algún nivel de competitividad en el mercado internacional. Pero lo que pasa es que nosotros teníamos una relación a nivel internacional donde teníamos muchas exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué teníamos muchas? No porque lo diga yo, simplemente por un hecho fundamental, que exportábamos más durante los 12 años que duró el gobierno, de 2003 a 2015, exportábamos más de lo que importábamos. ¿Por qué sé eso? Porque está en todas las estadísticas que te puedas buscar vos en internet, mañana buscar, eso se llama la balanza comercial, que es la relación entre lo que importás como país y lo que tenés que importar. La balanza comercial de la República Argentina del 2012 al 2015 siempre dio positivo. ¿Qué quiere decir que dio positivo? Que exportamos más de lo que importaba. ¿Qué pasó en la época de la convertibilidad, que era un modelo neoliberal, y qué pasa ahora, que es otro modelo neoliberal?
La balanza comercial se transformó en negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que importamos más que lo que exportamos, a pesar de la devaluación. Ahora la balanza comercial es negativa. Y esto es muy grave para el país. ¿Saben por qué es muy grave? Porque la única fuente de divisa genuina que puede tener un país, cualquier país del mundo, es la diferencia entre lo que exportás y lo que importás. Si no tenés esa diferencia a favor como país, entonces ¿qué es lo que te queda como país? Porque los dólares los necesitas. ¿Qué te queda para conseguir dólares? Endeudar. No te queda otra. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por eso el modelo neoliberal se basa en que la balanza comercial es negativa porque aparece la destrucción de la industria, que es lo que arranqué diciendo al principio, y porque en la destrucción de la industria cada vez exportamos menos e importamos más. En este momento se abrió la importación. Había hasta el 31 de diciembre lo que se llamaba las JAI, DJAI, que eran una especie de autorización no automática para importar. Es decir, que si yo quería importar un pullover como este, me decían, no señor, usted no puede importar ese pullover, porque este pullover se fabrica en Argentina y si yo importo pullovers como este, voy a destruir la industria argentina fabricante de este pullover. Quiere importar productos oncológicos que aquí no se producen y son de extrema necesidad, bueno, eso sí lo puede importar. En función de eso y en función del cepo cambiario que tanto lo critican, es decir, el saldo de la balanza comercial era positivo, teníamos dólares obtenidos genuinamente sin pedirle prestado a nadie, y fue esa la causa determinante que fuimos el país más desendeudado del mundo. No hubo ningún país en el mundo que tuviera un nivel de desendeudamiento como el que tuvimos nosotros. ¿Gracias a qué? Gracias a que exportábamos más de lo que importábamos, que teníamos el saldo positivo. Y teniendo el saldo positivo podíamos pagar lo que debíamos. Por eso pasamos, ya te doy, discúlpame. Por eso pasamos, en el 2002 teníamos, la relación de la deuda externa se mide en función del Producto Bruto Interno. La relación deuda sobre el Producto Bruto Interno daba 160% en el 2002 y cuando terminó el gobierno en el 2015 daba 40%. Ya empezamos a dar vuelta al rollo ahora. Ahora pasamos a tener la balanza comercial negativa a pesar de la devaluación. Y encima de eso empezamos a pedir prestado. El último préstamo fue de 15.600 millones de dólares para pagarle a los fondos buitres, cosa que no había que haberle pagado. No hay ninguna obligación de pagarle a esos tránsfugas internacionales que todo el mundo los desprecia. No solo porque sea una expresión que lo pueda decir yo, sino porque la resolución de las Naciones Unidas, que la votaron 140 países y solamente 3 lo votaron a favor, que fue Estados Unidos, Canadá y Israel, todos los demás hicieron declaraciones en contra de la actitud de los fondos buitres. No sé por qué el mundo, en la ciudad, los argentinos nos comimos el verso de que había una obligación de pagarle a los fondos buitres. Pagarle a los fondos buitres es el medio para empezar el proceso de endeudamiento, porque en el endeudamiento ellos van a tener grandes ganancias por comisiones bancarias. Desde el 1 de enero hasta la fecha, lo que está estadísticamente comprobado es que hay una fuga de divisa de 1.000 millones de dólares mensuales. Todos los meses se van 1.000 millones de dólares. Esa es la causa que había la necesidad de sacar el cepo cambiario, porque con el cepo cambiario no había posibilidad de fugar capitales. Y para fugar capitales hay que tener empresas offshore, que son las 13 empresas que tiene Macri, que es el presidente. Yo si quiero fugar capitales tengo que tener una empresa offshore. No puedo fugar a nombre de Roberto, yo me llamo Roberto. Digo, Roberto, voy a mandar
200 millones de dólares del exterior. No, no lo puedo hacer. Tengo que crear una empresa y a través de la empresa fugo el capital. O sea que la empresa offshore, que es donde está involucrado Mati, diga que los medios de comunicación nuestros no dicen absolutamente nada. No. La empresa offshore es una de las acciones más delincuenciales que puede haber. ¿Por qué se crea una empresa offshore? ¿Cuál es el motivo de crear una empresa offshore? El motivo, ¿saben cuál es? Es porque en la empresa offshore vos no podés tener ninguna información de los movimientos que se realizan en la cuenta bancaria. Mira, te voy a contar una cosa. Yo tuve que vender un coche y saqué algo así como 80.000 pesos. Lo deposité en el banco Superbit. Lo deposité ahí porque me pagaron 80.000 mangos, lo puse en el Superbit. Al otro día me llamó un tipo del Superbit, del banco, un gerente, me dijo, señor, ¿usted depositó 80.000 pesos? Sí. ¿Y por qué? ¿De dónde lo sacó? No, le digo, yo lo deposité porque yo tenía un coche. Ah, pero bueno, mire, usted me tiene que traer el comprobante de que vendió el coche, porque si no me va a poner a mí en la obligación de informar al Banco Central de la República Argentina que usted depositó 80.000 pesos sin justificarlo de dónde lo había sacado. No se haga ningún problema, le digo, yo mañana se lo llevo, el otro día le llevé el comprobante y quedamos todos en paz. Bueno, eso es impensable en la offshore. Vos no podés saber nunca qué pasó. Si se movió la cuenta para el lado, para interrogar si entraron con 200 millones de dólares o entraron 200.000 millones de dólares. Por eso se mueven en cuenta offshore. ¿Y saben cuánto hay en el exterior de dinero argentino? ¿Saben cuánto es la cantidad que hay? Hay 350.000 millones de dólares que se han fugado y se están fugando actualmente 1.000 millones de dólares por mes. Eso es gravísimo. ¿Saben por qué es gravísimo? ¿Por qué? Porque esos 350.000 millones de dólares son producto de la actividad laboral que llevamos a cabo en toda la sociedad argentina y que un grupo muy reducido se lo apropia y lo traslada fuera del país, cuando esos 350.000 millones de dólares tendrían que ser trasladados a la inversión productiva que sería generadora de empleo y que sería, cuanto más empleo hay, más altos son los salarios. Y de la misma manera, cuanto mayor es el desempleo, más abajo se cae el salario. Creo que me pongo en abogado de diablo, no sé por qué hoy me puse en el papel ese, ¿no? Pero para tratar de aprender un poco, porque durante nuestros gobiernos se fugaron capitales. ¿Cómo? Que durante nuestros gobiernos se fugaron capitales. Sí, muchos, sí. Y mientras nuestro gobierno hubo inflación. Hubo una inflación, digo, obviamente no generada por nosotros, sino como parte de la tensión política entre el grupo del poder económico y el poder político simbólico del Estado. Me parece que en esa tensión lo que también nos quieren demostrar es que no hay modelo alternativo posible, porque nosotros también tuvimos fuga de capitales, Ahora, porque también tuvimos la inflación. consideración a ello, ¿cuál es? La inflación es, si vos tenés claro que la inflación es un mecanismo para robarnos el dinero a todos los que tenemos ingresos fijos, si tenés claro, la única forma de poder explicar la inflación del gobierno anterior, de lo que fueron nuestros gobiernos, ya sea el de Cristina o el que fue de Perón en el 46 al 55, es que por más alta que sea la tasa de inflación, no nos perjudica si los incrementos de los salarios son superiores a los incrementos de la inflación. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una inflación de casi el 50% y no nos incrementan los salarios. Claro, eso, claro. Además, ¿Y hasta cuándo no nos van a incrementar? No sé. Claro. Y además que dicen que nos van a incrementar el 25%. Entonces, si a vos te incrementan el salario al 25% por las paritarias, además te digo que las paritarias, salió un artículo en La Nación hoy que dice que las paritarias es una actividad, una actitud fascista. Que ella lo dijo experto. Lo dijo experto. Y está en la red colgando un congreso que hicieron que ganara el PRO, donde estaban Melconian, Expert y el Broda, que realmente
Sí, bueno, el video ese. Eso yo lo vi por la tele, lo sé, dice compañero, pero hoy la acaba de publicar La Nación de nuevo. De nuevo, sí. Editorial, donde No es lo dice mismo. que las paritarias son No fáciles. es lo mismo haberlo dicho en plena campaña Que volver a decirlo ahora. que volver a decirlo con 4 meses de gobierno y cuando escalan de nuevo. Y que no hay tracción, Claro. aparte. Claro, eso es algo. Que la inflación es el mecanismo político, es un mecanismo político, no tiene nada que ver con la economía, es un mecanismo político para robarnos el dinero todos los días del bolsillo. Eso es lo que implica la diferencia entre el salario nominal y el salario real. Si yo gano 10.000 pesos por año, 10.000 pesos por mes, en el año gano 100.000 pesos o 120.000 pesos. Ese es el salario nominal. Pero el salario real es igual al salario nominal menos la tasa de inflación. Quiere decir que si yo gano 120.000 pesos por año, ese es mi salario nominal. Pero si la inflación, por ejemplo, fue del 10%, a esos 120.000 les tengo que sacar 12.000. Entonces me quedan 108.000 pesos. ¿No? La diferencia es lo que me robaron y que nos roban todos los días. La única forma de Salir de esto. neutralizar eso es la paritaria, pero con paritarias que siempre se arregle entre la representación sindical y la representación empresarial, se arreglen por encima de la inflación. Si el salario se arregla por encima de la inflación, pasa lo que nos pasó, que éramos el salario en dólares más alto de América Latina. Y que ese era el motivo de gran preocupación de todos los atorrantes estos que quieren exportar más a costa del sacrificio de la población. Porque ¿qué dice? ¿Qué decía Cristiano Ratazzi? Que es un tránfuga número 1, que es el gerente general de la Fiat. Y dice, yo no puedo exportar coches Fiat porque los salarios de los trabajadores argentinos son mucho más altos que los salarios de los, porque era la exportación entre Argentina y Brasil, que los salarios de los brasileños. Entonces, ¿y cuál es la solución? Y no tiene que haber paritaria, porque el objetivo del neoliberalismo es cancelar las paritarias. Que no las cancelan ahora es porque no les da el cuero político para hacerlo, pero en cuanto puedan, si no hay una respuesta popular, las van a cancelar. Mientras tanto que no las cancelan, las demoran. Y cuando llegue el momento de arreglar, salvo que haya una respuesta firme de los bancarios el otro día, que se le plantaron y le hicieron huelga, y entonces le dijeron que le arreglen por el 33%. No digo que sea mucho, pero es una cifra bastante considerable. Y además le tuvieron que restituir el trabajo a los 40 que habían echado del Banco Central. Y aparte el sindicato de aceiteros tuvo 38, cerró una paritaria de 38, el sindicato de aceiteros. Sí. Y aparte los bancarios dijeron una cláusula gatillo, que si se dispara la inflación piden abrir de nuevo las paritarias, tengo entendido, ¿no? Claro. Hoy en día, ¿cuál es el instrumento del Estado para medir la inflación? Bien. Si no tiene Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El tema de la inflación no es un tema económico, es un tema político, es una decisión política. Y esa decisión política, ¿quién la toma? La toma el poder económico concentrado. ¿Para qué la toma? Porque la inflación es el mecanismo para deteriorar el salario real de los asalariados y obtener mayores beneficios empresariales. Esa es la cuestión. Y nada más, no le des la vuelta. Ahora, ¿por qué la determinan así? ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos un mercado que en economía se denomina mercado oligopólico. ¿Qué quiere decir oligopólico? Que cada rama de la economía, por más que vos te pongas a buscar, cada rama va a tener 3 o 4 empresas que van a ser las que van a definir el precio. Si vos te querés comprar un celular mañana, ¿cuántas marcas podés encontrar? Suponete que te quieras comprar un celular, ¿cuántas marcas podés encontrar? 3, 4, 5, 6. Si querés comprar nafta para el automóvil, ¿cuántas estaciones de servicio tenés? 4 o 5. Y así vas, podés analizar rama por rama y te vas a encontrar que siempre pasa. Esos 4 o 5, como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi, se ponen de acuerdo para fijar el precio y ese precio, una vez que lo fijaron, no lo bajan nunca más.
No funciona en relación a lo que dicen los economistas en las universidades en función de la oferta y la demanda. Eso es mentira. Funciona en función de la decisión de los grupos más concentrados de la economía. Y después el resto de los empresarios, incluso un pobre tipo que tiene una verdulería ahí en la esquina, va poniendo los precios en función de lo que va viendo, de lo que va pasando. Y lo pone un poquito más abajo. No sé, si Coto vende la naranja a 27 pesos el kilo o a 30, entonces lo pone a 28. Pero vos te podés recorrer todos los puestos de fruta y vas a ver que todo está más o menos en 28. Y Coto en 30. Es más, las naranjas están en 30 en Coto y el productor recibe 2,50 por kilo. Ya que eso es más perverso, digo, todavía el mercado de oferta-demanda no existe, es más perverso todavía cuando vos tenés a un tipo de dólar abortador, como el caso de ayer. Porque no sucede. El precio no solo que son 3-4, sino que además ahora están en el lado del gobierno, lo hace todavía más distorsivo y más abusivo. Bueno, esto que hemos hablado ahora fue una introducción. ¿Cómo salimos? Lo que quiero leerles un poquito es lo que decía Arturo Jauretche, y sobre lo que dijo Arturo Jauretche en algunas oportunidades, quisiera después que habláramos todos sobre lo que dijo Arturo Jauretche. Esperen un minuto que lo tengo acá. Una persona que habló de Jauretche fue un editor argentino que se llamaba Arturo Peña Lilio, que editó casi todos los libros del pensamiento nacional. Son todos los Peña Lilio. Él dijo lo siguiente: Jauretche es un pensador que se adelantó a su tiempo y no se hizo un clásico universal porque no era europeo. Formuló una teoría del conocimiento antes que Paulo Freire, que fue un gran estudioso y pedagogo, en el libro de la pedagogía del oprimido. Antes que Frank Fanon difundiera antes que Frank Fanon hiciera su parte en Los Condenados de la Tierra. Antes que Noam Chomsky, que es un gran estudioso norteamericano que ha escrito un montón de... Antes que eso ya Jauretche había hablado sobre el tema. Antes que Michel Foucault describiera la socialización por los recursos represivos del Estado. Jauretche ya había definido los mecanismos y la inteligencia que constituye la superestructura cultural del coloniaje. Acá viene una frase. ¿Qué dice Arturo Jauretche? Desentrañaremos la trama de nuestro coloniaje económico, que fue primera tarea, y descubrimos que él se asentaba sobre el coloniaje cultural. Es decir, ¿saben por qué perdimos las elecciones? Ahora, porque todo lo que yo lea de Jauretche, si tiene alguna importancia, es porque está con la total actualidad del día de la fecha. Las elecciones las perdimos porque lo perdimos en la discusión cultural, en el plano de lo ideológico. Ahí perdimos las elecciones. ¿Y por qué perdemos las elecciones? Porque hay dentro de ese poder económico concentrado, que es el que genera la inflación como un mecanismo de enriquecimiento de unos pocos y del empobrecimiento de los demás. Dentro de ese mecanismo están los medios de comunicación concentrados. Y a través de esos medios de comunicación nos dieron una lucha ideológica que nosotros no tenemos los medios suficientes como para dar una respuesta. Por eso, la importancia de la frase de Jauretche. ¿Cuál es la importancia? Que lo económico se sustenta en lo cultural, en la discusión política y en lo ideológico. Eso es lo que determina el triunfo. Y nosotros tenemos que ser, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para superar a este gobierno que nos va a exprimir, pero de una manera bestial y brutal. Y a nadie se le ocurra pensar que todo esto que dicen que para el segundo semestre la situación se va a arreglar con todo eso, sea cierto. Eso es una burda mentira. ¿Se entiende? Nadie piense que puede arreglar, no, porque la situación cada vez va a ser peor. Porque lo que quieren llegar es a tener un nivel de desempleo que supere el 15, el 20%, pero cuando eso
la situación de cada uno de nosotros va a ser lamentable, porque vuelvo a repetir, el desempleo es un mecanismo nada más que para generar pobres, indigentes y para bajar la tasa de salario para que las ganancias sean mayores. Ese es el mecanismo. O sea que es súper simple. No le den más vuelta, no se pongan a pensar cosas estrafalarias, piensen en esto. Y esto es lo que tienen que transmitir a cada uno de sus allegados. Porque esa es la lucha cultural e ideológica de la guerra Jaureche. Que ahí perdimos, ¿se entiende? Porque en lo económico no habíamos perdido. ¿Por qué no habíamos perdido? Porque una gran parte de la población vivía más o menos bien. Pero después la gente decía, no, yo a este gobierno no lo voto nunca más. ¿Y por qué no lo votas más? Y no sé por qué, pero no lo voy a votar más. O como que decía, la situación de la Argentina, ¿cómo está? La situación de la Argentina está... La situación tuya, ¿cómo está? La situación mía está perfecta, no tengo ningún problema. Tengo plata, viajo, compro cosas, no tengo ningún problema. ¿Y cómo está la situación del país? Es un desastre. Sí, la metáfora es la famosa frase de la economía regional. Dice, no, la economía regional es un desastre. Ese es otro cuento de las economías regionales que se evalúan. Es otro cuento que tiene su explicación, que por supuesto no puedo hablar de todo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, pero también es otro cuento. Pero lo que tiene que quedar claro es que esto que están diciendo, que para el próximo semestre lo van a arreglar, que van a salir, son mentiras. No hay ninguna posibilidad. Eso que hablan de que las inversiones extranjeras van a venir después de que paguen a los fondos buitres, es otra mentira. Las inversiones extranjeras no van a venir a la República Argentina, salvo aquellas inversiones extranjeras que son los fondos golondrinas, la inversión por golondrina, que se aplica exclusivamente a la actividad financiera. ¿Y saben por qué vienen los golondrinas? Los capitales golondrinas, ¿saben por qué? Porque ya el gobierno se encargó de establecer la tasa de interés muy alta. ¿Saben cuánto están pagando las LEBAC? Las LEBAC es lo que se llama letras del Banco Central. Es una letra que emite el Banco Central y yo te la vendo a vos. Y a vos te la vendo, entonces vos me la comprás y vas a recibir en compensación el 39% de la tasa de interés. A eso vienen los fondos, las inversiones extranjeras, no a la actividad productiva como deberían venir. Bueno, no son las golondrinas, son unos buitres igual que golondrinas. Es lo que hacen los buitres. Carroña. O sea, entonces una de las cosas importantes de Jaureche es que la lucha la tenemos que dar en el ideológico, tenemos que hablar compañero con compañero, familiar con familiar, explicarle de la mejor manera posible de que no hay posibilidad de salida, de que nos van a reventar si no tomamos algún tipo de medida en contra de este ¿Qué gobierno. cuento es este que dicen que desfinanciaron? ¿Cómo? ¿Qué cuento es este? Que yo no puedo responder todavía. Que desfinanciaron el PAMI. ¿Cómo lo desfinanciaron? Lo del PAMI, que lo desfinanció el gobierno anterior, no, mentira. Y bueno, pero Eso ¿cómo no, respondo no, a eso? porque lo que hay que contestar en eso es que porque lo que está pasando es que antes todos los jubilados que estaban en el PAMI recibían los medicamentos sin ningún tipo y ahora muchísimos medicamentos ya no los reciben más, no pueden recibirlo gratuitamente sino que hay que pagar. Y son medicamentos muchos que son imprescindibles como son los medicamentos para la hipertensión y hay mucha gente que está padeciendo un problema muy grave porque no tiene los medicamentos. Todo eso que te digan así sin fundamento, tienen que explicártelo, te tienen que explicar qué fue el desfinanciamiento del PAMI. El PAMI nunca funcionó tan bien como funcionó en esa época. Igual el PAMI siempre fue una caja de fuga de plata. Yo con el estoy directo me sorprendida. acuerdo que fue un escándalo, y después por la Matilde Menéndez, fue un escándalo, toda la vida se han robado muchísimo Pero plata. históricamente, pero Bueno. sorprendida que a una tía mía que tenía cáncer, 1 millón de pesos, un remedio, le dieron durante un año, la que murió, pero digo, ¿hasta dónde, no? Tuvo su medicación y no aportó nada, bueno, le descontaron todos los meses, pero era de PAMI.
¿Qué dice Arturo Jauretche? Creo haber logrado, y a esto atribuyo el relativo éxito de mis libros, que escribió muchos libros, porque he logrado hacerme entender, y es decir, el arte de decir fácil las cosas difíciles. Parece ser que los escritores se esmeran de decir difícil las cosas fáciles. O sea, no se puede hablar en difícil. Lo que hablan en difícil es lo que va a decir Jauretche en el próximo párrafo que les voy a leer. En economía, yo soy economista, no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay algún misterio, reside en el oculto propósito que pueden perseguir los economistas de disimular el interés concreto a que sirve. Cuando vos escuchás a un economista, la verdad que te parece ser que te está diciendo algo que es imposible de entender, que no ves para vos, que es para otra persona, que porque yo no hice el secundario, porque yo nunca fui a la universidad, o porque no tengo el primario, entonces yo no estoy capacitado para entender. Mentira. Yo estoy hablando de economía y ustedes me están entendiendo. Y esto que estoy hablando de economía es así como les digo, no tiene más complicaciones. Si yo lo quisiera hacer complicado, lo hago tan complicado que de 2000 palabras no me entienden ni media palabra. Pero lo que es verdad es lo que les estoy diciendo, lo que dice Jauretche. Los economistas que hablan en difícil están disimulando el interés a lo que sirven, como es el caso de Pratgay, nuestro ministro de Economía, que sirve a los intereses de la banca JP Morgan, que va a ser el banco que nos va a prestar los 15.600 millones de dólares. O el propio Pratgay, que es el gerente financiero del grupo Fortabá y que hizo el lavado de dinero y fuga de divisas. ¿Se entendió? Kicillof también decía que el que te la dice difícil es porque está mintiendo. No, porque yo no entiendo a Kicillof. Además, les quiero leer otra cosa de Jauretche que es muy importante porque para que se entienda qué cosa. Que lo que está pasando hoy ya no pasó. Sí. Y lo que dice Jauretche, que ahora se los voy a leer, es exactamente calcado, ustedes lo van a escuchar, calcado a lo que está pasando ahora. Miren, en la obra de Jauretche, cuando fue el golpe de 1955, que fue la situación más trágica que nos tocó vivir a nosotros los argentinos en esa derrota que se debió también a la pérdida de la lucha cultural y también a lo militar, porque nos bombardearon la Plaza de Mayo. No sé si ustedes saben que el 16 de junio los aviones de la aviación argentina bombardearon la Plaza de Mayo a las 12 del mediodía, cuando había muchísima gente, y un día hábil, porque podrían haber bombardeado un sábado a las 5 de la tarde. No, eligieron el día de semana para bombardear. Eso ocurrió 3 meses antes del golpe. Después del golpe vino el golpe el 16 de septiembre del 55 y apareció un economista, que es un economista tipo Pratgay, que se llamaba Raúl Presbich. Y Presbich, ¿qué dijo cuando asumió como ministro de Economía? La Argentina atraviesa, estoy hablando del año 56, esto lo escribió Jauretche, la Argentina atraviesa la crisis más aguda de su desarrollo económico y por ende están seriamente comprometidos los factores dinámicos de la economía y en definitiva de la nación argentina. Él presentaba un panorama tal cual como dicen ahora, es la herencia pasada. ¿Qué dijo Jauretche? El plan Presbich presenta inexplicablemente una Argentina quebrada e inviable económicamente como resultado de la década peronista de 1946 a 1955. Lo que significaría que nuestro país atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico.
Y con esto se está contradiciendo la realidad vivida en esos 10 años por el pueblo argentino, fundada en el pleno empleo y la más equitativa distribución del ingreso nacional de su historia. Y agrega, la enorme masa de empleados y obreros tendrán que ajustarse el cinturón a fin de salvar al país de una catástrofe que solo existe en la inventiva de Raúl Pérez. Pero en esa inventiva y en esa mentira está por detrás la enorme masa de empleados y obreros que tendrán que ajustarse el cinturón. Eso es lo que nos va a pasar. Por eso nos dice la mentira de que la década pasada fue la pesada herencia que estamos recibiendo. Es mentira. Lo que se persigue es esto. Y lo que ya lo estamos viviendo. Y por otro lado están diciendo, no, pero en el segundo semestre se va a arreglar. Mentira, no se va a arreglar. Va a ser cada vez peor. Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Es lo que estamos hablando ahora. Es exactamente ahora lo que estamos diciendo. La inflación, ¿qué es lo que genera? Que cada vez tengamos el salario más reducido, que tenemos más poco poder adquisitivo, que podamos comprar menos cosas. Entonces, eso es lo que significa que apenas si tendremos para pagarnos la comida. Ahora, les digo otra cosa. Que tengamos para pagarnos la comida es importante porque cada uno de nosotros tiene que tener lo suficiente como para vivir. Pero en el plano de la economía es fundamental, dejando de lado la cuestión humanitaria de que todos tenemos que comer, en el plano de la economía es fundamental el consumo como variable macroeconómica. Si el consumo se cae, no hay posibilidades de producir. Porque si yo soy empresario, o vos sos empresario, o vos sos empresario, ¿qué te pasaría como empresario por la cabeza si ves que cada vez la gente tiene menos posibilidad de consumir? ¿Vas a seguir produciendo lo mismo? Te pregunto, ¿vas a seguir produciendo lo mismo si vos ves que la gente no puede consumir? Cada vez vas a producir menos. Y si vos producís cada vez menos, ¿qué es lo que vas a hacer inmediatamente después? Despedir empleados. Despedir a los empleados. Entonces esa es la cadena. Limitar, generar la inflación para que haya cada vez menos consumo, ese menor consumo, menor producción, y ese menor producción, mayor despido, y esos mayores despidos, mayor caída del salario para yo obtener mayores beneficios. Entonces vamos en una carrera donde no tenemos destino. ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? Porque el modelo neoliberal lo que prevalece es la actividad financiera sobre la actividad productiva. A los neoliberales no les interesa la producción, no les interesa la industria, no les interesa el salario, no les interesa el empleo. Lo único que les interesa es la actividad financiera, y esa actividad financiera se lleva a cabo a través del endeudamiento externo. El endeudamiento externo es el mecanismo para hacer funcionar la actividad financiera. Y esto ya está a la vista ahora con el tema de las LEVAC. Ya la tasa de interés a nivel bancario está por encima del 39% y no la pueden bajar. ¿Por qué creen ustedes que no pueden bajar la tasa de interés? Ellos dicen que es para que toda la cosa dispara. ¿Saben por qué no la pueden bajar? Porque si yo supongamos que tenga 100 millones de pesos, tengo 100 millones, porque soy un empresario, si no, no voy a tener 100 millones de pesos. Si tengo 100 millones o 500 millones de pesos, ¿qué hago con los 500 millones de pesos? ¿Los tengo en el bolsillo, me los quedo en el bolsillo o los utilizo para otra cosa? A mí, con los 500 millones de pesos, yo puedo ser, como empresario, hacer una cosa. Me puedo comprar, por ejemplo, 10 camiones para tener una empresa de transporte.
Pero eso sería entonces que prevalezca lo productivo sobre lo financiero. Pero resulta que si yo soy empresario, cuando tengo los 500 millones de pesos en el bolsillo, o los 100 millones de pesos en el bolsillo, antes de comprarme los 5 camiones, tengo que hacer un cálculo que pasa por lo siguiente. Voy a comprar los camiones siempre y cuando la tasa de interés sea más baja que la tasa de ganancia que yo voy a obtener con los camiones. Pero si ahora yo me veo que en vez de que tener una tasa de interés baja, tengo una tasa del 40%, voy a comprar los camiones. No voy a comprar los camiones. ¿Para qué me voy a arreglar a copiar camiones? Más vale agarrar los 400 millones y los pongo a dónde? Los pongo en letras de las letras de banca y me gano el interés. Esa situación es lo que decía la liquidación. Toman un seguro de cambio. O sea, tienen como amigos, a la gente del equipo económico, que le va a permitir hacer esa bicicleta durante un tiempo que lo van a determinar ellos, 4 meses, 6 meses. Ingresan los dólares, están en los bancos, yo no compro dólares porque me dan el 39%, como decís. Y cuando me dicen, mira, en 6 meses esto se rompe, rápidamente tomo la guita y compro los dólares. Y lo mando a la HSBC. Tomo un seguro de cambio que me garantice que me lo vayan a vender en diciembre a lo que yo espero que sean, los 16 pesos, los 15 pesos. Convengo con eso cuando esté reventado a 20, ¿no? O sea que entonces, fíjense cuáles son las opciones que yo tengo si tengo 400 millones de pesos. Primero, me puedo comprar 4 camiones, pero resulta que no me los puedo comprar, salvo que sea tarado, si tengo una tasa de interés del 40%. ¿Por qué? Porque no hay ningún camión que me va a dar un 40% de ganancia. Entonces, y encima tengo que correr el riesgo, que el camión se estrelle, todas las cosas que pueden pasar. Entonces es una cosa mucho más sin riesgo. Voy y compro las letras. Entonces, ¿por qué ellos ponen la tasa de interés tan alta? Para que yo, que voy a comprar las letras ahora, en vez de comprar letras, optara por comprar dólares. Entonces, el mecanismo para que yo no compre dólares es poner alta tasa de interés de las letras, para que yo, por eso el dólar se está planchado y tiene una tendencia incluso a caer, por ahora, porque está planchado en función de esto, de que la tasa de interés es muy alta. Y que se está vendiendo la parte gruesa del verano, se está vendiendo ahora, se está liquidando ahora. Pero que la tasa de interés sea alta implica en economía que la inversión, que es la compra de los camiones, se destruya. Y cuando se destruye la inversión productiva, se destruye el empleo. Entonces, lleva un doble objetivo. Por un lado, la destrucción del empleo, porque la destrucción del empleo no es una fatalidad, es una decisión política de generar mayor desempleados para que caiga el salario. Ahora bien, la tercera opción del empresario que tiene los 300 millones es agarrar y comprar los dólares, armar una empresa offshore en el exterior y lo manda al exterior. Son las 3 opciones. Así se da lo que ocurre en este momento, que hay 350.000 millones de dólares depositados en los paraísos fiscales. Teniendo en cuenta que los paraísos fiscales, ahí la plata que está en los paraísos fiscales proviene de las actividades más despreciables que puede tener el ser humano, que son el narcotráfico y el tráfico de armas. Ustedes vieron la cantidad de guerras que hay por todos lados. Bueno, también son guerras creadas a propósito para que las empresas que producen armas puedan ganar cifras fabulosas. Son guerras intencionalmente provocadas. Por eso la plata de ese tráfico de armas va a parar a los paraísos fiscales a través de cuentas offshore. La ganancia que sacan fabulosa por año todos los que andan en el negocio del narcotráfico también va a parar ahí.
Y el dinero que no paga impuestos también va a pagar ahí. Pero imagínense, 350.000 millones de dólares que estuvieran acá en el país, tendrían que pagar impuestos por alguna causa, sin embargo no lo van a pagar. Es evasión de impuestos, es la ilegalidad. Tendrían que ir presos desde Macri para abajo. Pero hay algo que no me queda muy claro, como es el compromiso de toda la economía mundial, en particular la economía formal de los Estados Unidos y Europa, porque si bien estos paraísos fiscales, llámese Delaware, Londres, las Bahamas, Luxemburgo, son lugares como contantes. El otro día leí un artículo por ahí en página 12 que decía que la plata físicamente está en los grandes bancos que están en Washington, en Nueva York. O sea, la plata está en los lugares, eso sirve como para una ingeniería contable. La plata no está en los bancos. Te lo explico rápidamente. Yo soy el Citibank. El Citibank tiene su casa matriz ¿dónde? En el Estados Unidos. Y tiene sucursal acá en Argentina. El Citibank en Estados Unidos tiene que acatar la legislación vigente de los Estados Unidos, donde muchos tipos de operaciones no las puede hacer porque está la ley. Y en la Argentina hay leyes, o por lo menos había hasta el 31 de diciembre, leyes que le impedían a los bancos hacer lo que quisieran. La banca offshore son los mismos bancos, nada más que con la libertad absoluta de hacer lo que se les canta. Sin fiscalización. Por eso te conté el caso de lo que me pasó con el gato que vendí, que el Superbien me llamó a mi casa y me dijo que tenía que llevarle la documentación porque si no me iba a denunciar al Banco Central por 80.000 pesos. Ahora te estoy hablando de 350.000 millones de dólares que no tienen nada, no tienen ningún tipo de explicación, no tenés que llevar ninguna documentación. Los mismos bancos, el mismo Citibank, que tiene su casa matriz en Nueva York y que tiene su sucursal en Argentina y en muchos países del mundo, son los mismos que manejan los paraísos fiscales. Nada más que sin ningún tipo de legislación que los controle. Por eso toda esa plata que saca el narcotráfico va a ir a parar al mismo Citibank. Y la plata que vamos a recibir ahora con el préstamo de los 15.600 millones de dólares viene de ahí mismo. O sea que sale de acá como 350.000 millones y después vuelve como préstamo. Que pagamos todo. Que lo vamos a pagar, la deuda no la va a pagar ni Macri, ni Pradgal, ni eso lo vamos a pagar nosotros. ¿Cómo lo vamos a pagar? Te das cuenta, lo pagamos con el sacrificio de todos los días, que no le alcanza para comprar un medicamento. Ahí estás pagando la deuda externa, la que te vendieron esto y que vos no te das cuenta. Bueno, todos los países, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los países europeos casi todos, han sufrido desde hace 10 años a la fecha un tremendo endeudamiento. Japón, que es una potencia mundial, tiene el 200% de deuda en función de su Producto Bruto Interno. 200%. Grecia tiene el 160%. Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, tiene el 110% del PBI. Argentina en el año 2003 tenía el 160%. Y cuando terminó el 2015 tuvimos el 40%. Único caso en el mundo. ¿Viste que vos decís que Messi es el mejor jugador del mundo y te parece que está diciendo una cosa muy importante? Bueno, esto no lo dice nadie. Único caso en el mundo que en vez de endeudarnos, nos endeudaron todos, nos desendeudamos de una manera pero fabulosa. Y eso en función de qué? De que teníamos medios de pago genuinos, que fue lo que dije al principio, que para tener medios de pago genuinos tenemos que tener siempre exportaciones por encima de las importaciones. Porque lo otro que recibamos, como ya sea inversión extranjera o préstamo, no es genuino, lo tenemos que pagar. Tenemos que pagar el doble o el triple. Buenas noches, compañeros.
teníamos de acreedores. Bueno, resulta que pagamos con deuda. O sea, la deuda que teníamos frente a los fondos, para pagarla, contrajimos deuda. O sea, lo único que hicimos fue cambiar de acreedor. De lo que pasó ahora. Claro. Y sí, cambiamos de acreedor. Pero seguimos debiendo de misma plata. Seguimos debiendo lo mismo. Porque le estamos O sea, debiendo. que hay un verso de A ver, salimos del default. Por supuesto, es mentira. Tiene razón Ernesto lo que dice. Es mentira. No hemos cambiado, no hemos pagado lo que debemos, hemos cambiado de acreedor. Porque los mismos que nos están prestando son los fundamentos de los fondos buitres a los cuales les debíamos. ¿Qué es el JP Morgan? ¿Qué es el Deutsche Bank? El JP Morgan es el órgano donde trabaja Pradgay. Pradgay es uno de los funcionarios del JP Morgan. Morgan. Sí, dicen los ¿Y Melconian a quién responde? Melconian tiene una historia negra. Melconian fue uno de los que potenció la transformación de la deuda que era privada de muchos empresarios, lo transformó en deuda pública. Dentro de los que debían, que era la familia Macri, uno de los principales, los Fortabá, Bulgeroni, Pérez Compán, todos esos debían, varios bancos internacionales, le debían a muchos bancos internacionales. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo fueron a ver a Cavallo. ¿Para qué? Para que toda esa deuda, 10, 15, 20 familias y bancos transnacionales le dejaran de deber. ¿Cómo que le dejaran de deber? Sí, a partir de mañana vos que debés 1.500 millones de dólares no le debés más nada. ¿Y cómo que no debo más nada? Sí, porque lo que vos debías ahora lo va a pagar la población argentina. Transformaron la deuda privada en deuda pública. Esa fue una de las actividades del Melconian. Hay un video en YouTube donde Gordo Lanata lo mortifica a Melconian, va a una entrevista y Melconian no se imagina que iba a pasar eso, en donde Lanata le dice, tu declaración jurada está trucha, y Melconian balbucea, no sabe qué contestarle, y además vos trabajaste en la gerencia del Banco Central, en donde autorizaste con Cavallo, era uno de los integrantes de ese grupo, que transfirió la deuda privada para que la cargáramos todos, ¿no? Balbuceando, lo destruyó. Ese tipo de acción, el megacanje, el blindaje, todo el arreglo después que hicieron con el plan Brady, todas esas cosas fueron los que fueron generando la transformación de la deuda privada, fueron generando esa bola infame de deuda que llegó a ser el 160% de deuda. Que cuando llegó a ser tanto del 160%, porque hasta ese momento la banca internacional no financiaba. Estoy hablando de la época de la convertibilidad. Ahora, en un momento dado dijeron, no lo financiamos más, porque ustedes ya están en un nivel de endeudamiento terrible, que era el 160% del PBI. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cavallo? Armó el corralito. Porque ya que el Fondo Monetario no te prestaba más, ahora tengo que sacar los fondos ¿de dónde? De las cuentas de las demás personas que vivían en el país. Ese es el origen del corralito. El fin del financiamiento del gran endeudamiento argentino, que se financió para qué? Simplemente para apoderarse de las empresas nacionales. Fue la transferencia de las empresas nacionales al ámbito privado. Una curiosidad que vos mencionabas, las deudas de los distintos estados, ¿no? De Estados Unidos, de Grecia, de Japón. ¿Cuánta es la deuda de los chinos? La deuda de los chinos está más o menos en un 80% del PBI. del PBI, la deuda de los chinos, que es una deuda, no digo que sea muy positiva, pero que más o menos la está manejando, pero con muchos problemas, porque también ahora, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? A nivel planetario, a nivel mundial, lo que predomina
Argentina es la política neoliberal, desgraciadamente para todos nosotros. Porque los modelos que eran anti-neoliberales éramos nosotros. Éramos nosotros con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, con diferencia entre nosotros, pero éramos los únicos. No teníamos conciencia de que éramos los Messi de la problemática internacional. En este momento la economía mundial está en una crisis profunda y sin posibilidad de salida mientras siga prevaleciendo la lógica del modelo neoliberal. Y eso Macri lo sabe perfectamente y sabe que no va a salir, porque para que salga tendría que tener un nivel de exportaciones importante, cosa que no la va a tener porque nadie le va a comprar nada a la Argentina, se llame Macri, se llame Rodríguez, se llame Fernández, nadie le va a comprar, porque la situación financiera del resto de los países, empezando por Brasil, que es nuestro principal socio comercial, que está no en la lona, está en la recontralona. Además del problema económico, con un problema político tremendo, que le están haciendo una campaña horrible en contra de Dilma. Sería muy incorrecto pensar de que si todos los países, los estados nacionales tienen deudas, a nosotros lo llamamos deuda externa, pero que tenga deuda el gobierno de Estados Unidos, que tenga el gobierno chino, que tenga Japón deuda, en su índice sería que esas deudas están tomadas sobre los bancos y que realmente los bancos están manejando a los estados estos de alguna manera. Es decir, los bancos, perfecto el análisis, sería muy incorrecto pensar de esa forma. Que esa es la lógica del modelo neoliberal. Yo les dije antes que el modelo neoliberal lo que prevalece es la actividad financiera sobre la actividad productiva. Y ahora les agrego otra cosa, hace prevalecer lo económico sobre lo político. Y ahí viene la respuesta a lo que vos decís, porque lo político, que serían los diferentes gobiernos, están subordinados a las leyes de la economía, de los a las leyes de los propios bancos. De los acreedores. De los acreedores, es decir, los bancos son los grandes beneficiarios. El modelo de Macri en este periodo de 4 meses provocó una ganancia extra de 80% en los bancos. Generó una ganancia, y esto de las LEVAC que le estaba hablando anterior, es un negocio redondo para los bancos, porque los bancos van a recibir dinero por el cual van a cobrar el 80% del interés, y si vos vas y le haces un depósito en un plazo fijo, te van a pagar el 30%. La diferencia es el 50% se lo van a comer y se lo están comiendo ahora. Todo eso, por eso, el modelo neoliberal es un modelo que se pone por encima de la actividad productiva, lo financiero por encima de lo productivo y lo económico por encima de lo político. Lo político tiene que estar subordinado a lo económico según el criterio neoliberal. Por eso todos los que pusieron son todos gerentes de las grandes empresas. Y vos me decís, ¿por qué pasa esto? Y pasa esto porque hay una explicación profunda, que es el problema de que la tasa de ganancia empresarial tiene una tendencia natural a caer, y cuando la actividad económica productiva no da la suficiente ganancia, entonces te volcás a lo financiero, vos como empresario. ¿Qué es lo que hablamos hoy? ¿Qué vas a hacer si tenés 200 millones de pesos en el bolsillo? ¿Te vas a comprar 3 camiones o lo vas a poner en la LEVAC que tiene que dar la tasa de interés del 40%? No lo pensás. Y todos razonan igual. Me compro las LEVAC y no compro los camiones, pero cuando no compro los camiones estoy destruyendo la industria de fabricación de los camiones y el empleo que eso genera. Entonces, en macroeconomía no hay ningún misterio. La cuestión fundamental es la creación del empleo. Si no hay creación de empleo, no funciona nada. Y si esa creación de empleo implica salarios altos, y si no hay salarios altos, salarios reales, salario real, ¿se acuerdan lo que les dije? Es el salario nominal menos la tasa de inflación. Si no hay salario alto, no hay consumo. Que no hay poder adquisitivo, lo que decía acá la compañera. Y si no hay consumo,
no crece el Producto Bruto Interno, porque el crecimiento del Producto Bruto Interno está en función del crecimiento del consumo. O sea, compañeros, si yo doy una asignación familiar por hijo, como pasó en la época pasada, está bien, estoy haciendo un acto de ayuda a un sector vulnerable de la sociedad, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que cuando yo le doy a personas que no tienen ingresos, les doy 4 o 5 mil pesos de ingresos, se lo van a gastar todo en consumo. Porque si yo gano 200 mil pesos por mes, consumo ¿qué? 50 mil pesos, o consumo 100 mil pesos, ponele que gaste, no sé, de tirar manteca al techo, 100 mil pesos, pero estoy gastando el 50% de mi ingreso. Pero si yo gano 5.000 mangos por mes, me lo gasto el 100% en consumo. ¿Y por qué se da la asignación familiar por hijo? ¿Por qué el plan por crear? ¿Por qué ahora 12? ¿Por qué? Y empezamos ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por función de qué? Todo en función de qué? De incrementar el consumo. En función de lo que Porque decía... si no incrementa, perdóname, ya termino. Porque si no incrementa el consumo, no crece el PBI. Y si no crece el PBI, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo. El crecimiento económico es fundamental. Y el otro hecho fundamental es que ese crecimiento económico se distribuya con equidad entre todos los miembros de la sociedad. ¿Para qué? Para que se alimente más el consumo. En definitiva, el consumo es la determinante de la cuestión macroeconómica, porque si soy empresario, yo voy a invertir, voy a comprar un camión si hay gente que va a consumir. Si no hay gente que va a consumir, no voy a comprar un camión y voy a comprar las levadas. Sí, no, con lo que decía el compañero hoy sobre la deuda, hay la película esta que se hizo hace unos años, Zeitgeist, ¿no? Sí. Que decía que, bueno, este sistema puede existir solamente si existe la deuda. O sea, porque la deuda es lo que genera que el sistema neoliberal funcione. Claro que eso lleva a un colapso. ¿Cuándo colapsa todo esto? Y bueno, ya pasó con el tema del keynesianismo que salió después de ese colapso, ¿no? Pero así como vamos encaminados, ¿cuándo colapsa? Sí, hay digamos, ustedes a nivel internacional se maneja el mundo de la finanza, avanzan por sobre los estados, rompen los estados de bienestar, el europeo o en algún momento eso tiene que colapsar, digamos. De hecho, no casualmente, votaron solamente a favor del fondo buitre, Estados Unidos, Canadá. No, porque todos los países van en ascenso sobre el PBI, ¿no? Porque no solo ya voltean gobiernos de un signo, una característica, una tendencia política-ideológica, sino que directamente avanzan, ya no voltean gobiernos, se voltean estados, ¿no? No crean guerras, en lugares, inventan territorios. Una demostración de que el poder económico está por encima del poder político son los propios discursos de Obama, que es el presidente de los Estados Unidos. Obama acaba de decir un discurso, por supuesto que acá no se ve en la Argentina porque los medios de comunicación te niegan todo tipo de información para que vos no te enteres. Y eso es lo que decía Arturo Cabrera de la idea de la lucha en lo cultural, en lo ideológico, porque ahí es donde nos ganan. Ahí, únicamente ahí es donde nos ganan. ¿Qué es lo que dice Obama? No puedo hacer. Nosotros en Estados Unidos tenemos un estado que se llama Delaware, no sé cómo se pronuncia, se escribe Delaware, que tiene 800.000 habitantes, es el estado más chico de Estados Unidos, pero es un estado offshore. ¿Y cuántas empresas hay en Delaware inscritas? 900.000 empresas. O sea que hay 800.000 habitantes, 900.000 empresas. O sea que hay más de una empresa por persona. Gente muy emprendedora. Muy emprendedora. Dice, y nosotros esto no lo podemos manejar porque todo lo que pasa en el estado del agua, por más que yo sea el presidente, no lo puedo controlar. Esa es la dominación de lo económico sobre lo político.